Pedro, encantado de recibirlo al programa de Reto Siglo XXI. Manejas una de las instituciones más importantes, con mayor trayectoria de éxitos, de logros, de productividad, que es importante en el sector público. Manejas recursos de las zonas francas en una gran parte, del 70%, pero apoyas a todo el sector exportador de pequeño, mediano, y no necesariamente los que están en zonas francas. Y has creado una marca país, un sellos, una distinción de Costa Rica. Estábamos con 4.000 productos en 150 países. O sea, la gente dice, bueno, pues sí, 4.000 productos, sí, 4.000 productos. Costa Rica ha innovado, ha mejorado su perfil, ha atacado mercados no solo de Estados Unidos, que es el más grande, sino también Europa y países asiáticos, un poco países latinoamericanos y lógicamente Centroamérica, que es un mercado muy importante. Bueno, bienvenido. Aquí lo importante es, y expongas vos, primero el ADN de Procomer, que es importante que la gente conozca, y las características técnicas de un programa público con productividad, con gran manejo técnico y no político. Lo político está en el ministerio, pero es un trío ahí, sin ¿cómo se llama? Procomer y lógicamente Comex. Pero ustedes han prevalecido con gente muy buena y eso es extraño en la administración pública, ¿verdad? Y todo el mundo dice, pero ¿cómo lo logran? Bueno, CINDE es una asociación. Comex sí es un ministerio. Pero ustedes son un híbrido, pongámosle así, ¿verdad? Somos una alianza público-privada. Es una alianza público-privada. Bueno, Pedro, conversemos. Muchas gracias, don Jorge. Un gusto estar aquí y gracias por el espacio para poder explicar justamente la importancia de las exportaciones. Como usted bien dice, Procomer es parte de lo que se conoce como el tridente de comercio exterior, donde está el Ministerio de Comercio Exterior, que es el rector de todo el sector y que se encarga de hacer política pública, negociar tratados de libre comercio y es el ente político, digamos, que gestiona todo el aparato del sector comercio exterior. Luego existe CINDE, que es responsable de atracción de inversión extranjera directa al país, y nosotros en Procomer tenemos competencias diversas, entre ellas lo más conocido que es la promoción de las exportaciones, ayudarle especialmente a las pymes a exportar, también los encadenamientos productivos, cómo le sacamos provecho a esa inversión extranjera que existe en el país y la encadenamos con nuestras pymes locales. La parte también de administración del régimen de zona franca, que hay un elemento ahí de seguridad jurídica importantísimo para todas esas empresas multinacionales que operan en el país. La ventanilla única de comercio exterior, que es toda la tramitología de comercio exterior, todas las importaciones, exportaciones, más de 400.000 trámites al año que se gestionan desde una plataforma casi automatizada. Y también la marca país esencial Costa Rica. Usted hacía mención a la importancia del sector. Efectivamente, las exportaciones equivalen al 34% del Producto Interior Bruto de Costa Rica, generan 650.000 empleos y son fundamentales para mantener esa estabilidad macroeconómica del país, que siendo un país pequeño, un país boutique, como decimos, pues es capaz de generar 21.800 millones de dólares al año en divisas que permiten pues la estabilidad del tipo de cambio y lo más importante, la generación de empleo y oportunidades para los costarricenses. Entonces, la característica principal de Procomer es que es un ente público no estatal y en el fondo lo que eso significa es que somos una alianza público-privada. La gobernanza la ejerce una junta directiva con 5 representantes del sector privado y 4 representantes del sector público. Además tenemos un régimen de servicio civil, lo cual pues permite que se exija y se promueva la meritocracia en el desempeño de nuestro trabajo. Entonces, efectivamente, cumplimos un fin público, pero tenemos un ADN
corporativo, empresarial, en el sentido de que todo lo medimos, todo lo que hacemos lo hacemos respondiendo a inteligencia comercial que tenemos en nuestro equipo, y que hay un ambiente, un clima de alto desempeño de todos. Todos en la organización tenemos planes de trabajo, tenemos métricas, tenemos una cultura de mejora continua y por supuesto de servicio, que al final es lo que nos mueve, ese propósito de ayudarle al país a generar oportunidades, a generar empleo a nivel nacional y de manera diversificada. Costa Rica exporta, como usted bien decía, más de 4.000 productos a 150 países. Esa es una de las grandes fortalezas que tiene este país, la diversidad de nuestra oferta exportable. En términos de mercados, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, ahí van el 40% de las exportaciones. Mucho producto también de ese régimen de zonas francas que está muy conectado con Estados Unidos, pero también a Europa exportamos otro 20%, América Central otro 20%. América Central es un mercado importantísimo para nuestras pequeñas y medianas empresas, es donde se gradúan las empresas a la hora de exportar, antes de pues, aspirar a mercados más sofisticados, más complejos, como pueden ser Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia, etc. Entonces, ese es el resumen, digamos, de lo que hace Procomer. Yo me acuerdo, bueno, cuando fundamos CINDE, un grupo de empresarios básicamente, y con el apoyo de la ID, el Dan Chai era representante en los 80s. Era una época de grandes crisis, había una inflación muy alta, una contracción del mercado terrible, un desempleo muy fuerte y bueno, era una crisis social terrible, ¿verdad? Eso, pero sí hubo también esa mística y de lograr ese cambio. Y yo me acuerdo de gente pensando en flores, en follajes, en cualquier cantidad de productos agrícolas, ¿verdad? Que anteriormente no sé. Nada más nos concentrábamos mucho en banano, en café, y cómo se evolucionó a diferenciarse mucho para poder atacar esos mercados con productos y con esos elementos que nos hacen, que nos permiten mejores precios, porque Costa Rica es un país caro, ¿verdad? Y entonces, a pesar de ser un país caro, en relación, digamos, a otros países latinoamericanos, y ahí hemos logrado penetrar y para poder estar dando esas exportaciones y también, lógicamente, vendiendo servicios, ¿verdad? Claro, a uno le preocupa mucho todavía si el modelo exportador, que es el único que teníamos, porque imagínense que una crisis donde hay una contracción del mercado, cuando hay un problema interno, prácticamente quiebran todas las empresas. Costa Rica, a pesar de los problemas de la pandemia, ¿verdad?, que fue una prueba muy difícil, donde se pone a prueba todo, la crisis de los contenedores, la logística, la paralización de casi todo el mundo, ¿verdad? Y ahí exportó Costa Rica todavía, gracias a Dios. Bueno, las zonas francas tienen una característica de productos muy sofisticados médicos, es uno de los clústeres médicos más importantes, ¿verdad? Y hay otros clústeres que se pueden ir desarrollando. Ahora, recientemente, no sé qué podrá tener, unos 4 meses, la ley en que da un otorgamiento de zonas francas a las zonas fuera del GAM, ¿verdad? Yo creo que hay que hacerle, bueno, que eso es una ley que favorece. Sin embargo, hay que invertir mucho en capacitación y en facilidades, porque, por ejemplo, los productos que se producen en las zonas francas que están dentro del GAN, les queda muy fácil llegar al aeropuerto, que la mayoría salen por el aeropuerto, ¿verdad?
Otros saldrán por barco, lógicamente, pero son los productos agrícolas, no son productos tan no sofisticados como los médicos. Sí. Entonces ahí hay que evaluar bien, ¿verdad? Digamos, qué va a pasar. Sí, hay que tener mucho cuidado con la infraestructura, ¿verdad? Sí. Cada vez hay grandes preocupaciones, ¿verdad? El tiempo que se dura de un lado a otro es increíble, la velocidad. Cuando uno dice que ya va a ir a ¿cómo se llama? Guanacaste, ya casi se vuelve 3 horas y pico, cuando yo antes iba en 1 hora y media. Todo ha cambiado en la población y ahora hay una transformación que vendrá de ver cómo mejoramos la competitividad del país, ¿verdad? Fundamental. Y no cabe duda que, por ejemplo, hay una preocupación estamos dependiendo mucho de la 32, ¿verdad? Para exportar todos los productos. Y ahí ahora se paralizó 15, 22 días y no sé, como que es una situación de estrés muy fuerte, ¿verdad? Sí. Mejorar crearle crear todos los, digamos, los túneles que habría que hacer, o no sé, habrá que rediseñar eso, o pensar en otros sistemas de transporte, ¿verdad? Yo sí creo que los trenes deben de jugar un papel importante, sobre todo para sacar muchos productos vía, digamos, los que salen por San Carlos, o sea, los trenes trabajan en lugares muy planos, ¿no? O si no, habría que hacer túneles muy grandes y eso tiene un costo para un país como el nuestro muy complejo. Pero en todo caso, ustedes son una herramienta importante. Contame un poco con pymes, ¿qué tanto apoyo les dan? Porque yo a veces me preocupo de esas pequeñas empresas que cuesta mucho formalizarse, digamos aquí. Correcto. Los costos de financiamiento son muy altos y la burocracia es algo que nos está cambiando la vida. Ahora hay un gran estímulo, por lo menos por el estilo de gerencia de nuestro nuevo presidente, de Rodrigo. Hay un gran optimismo, ¿eh? Sí. Y también estamos hablando de la Alianza del Pacífico, que estuvo ahí en la agenda durante 10 años casi, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, contanos un poquito de Alianza del Pacífico. Bueno, ya. Hablé muchos temas. Hizo usted un resumen muy amplio y muy bueno. Efectivamente, CINDE nace en los 80s y fue el inicio, digamos, de ese modelo de diversificación de productos tradicionales hacia una oferta exportable más amplia. En los 90 se crea Comex y Procomer, y a partir de ahí se da un modelo de especialización, donde pues Comex, Procomer y CINDE juntos trabajan para un objetivo común, que es la inserción en los mercados internacionales. Costa Rica es un país que ha sido muy exitoso en materia de innovación de política pública, la educación gratuita obligatoria, la abolición del ejército, la salud universal, la orientación hacia la protección ambiental, y también en materia de apertura comercial. Como país pequeño que somos, entendimos que una economía tan pequeña, hoy de 5 millones de habitantes, para efectos de crecer, tenía que ir vender al mundo. Y eso, don Jorge, está probado. Cuando uno piensa en países desarrollados, exitosos, por supuesto Estados Unidos, Alemania, Japón, son países grandes, economías Corea. Pero también hay países pequeños que han sido capaces de tener ese éxito. Irlanda, Suiza, Singapur, Israel. Es decir, el tamaño no es un obstáculo para ser exitosos como país. Y lo que tienen todos estos países que les acabo de mencionar, los grandes, los pequeños que están en América, en Europa, en Asia, es un denominador común, y es que todos ellos son buenos exportadores. Son el resultado de procesos de mejora continua en sus exportaciones. Entonces, a eso es a lo que aspira Costa Rica. Efectivamente, tenemos retos inmensos, complejos. Usted hizo mención a la infraestructura, a la tramitología, el acceso al financiamiento y otros más, que la dispersión institucional
que hacen difícil y se lo ponen difícil, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que no tienen la capacidad de una empresa grande. Es muy positivo ver que hay voluntad en el nuevo gobierno y entendimiento sobre todo de que esos son obstáculos para nuestra competitividad que se traducen en la imposibilidad de generar más empleos, que es al final lo que estamos aquí buscando. Tenemos factores exógenos como la industria 4.0 que también pues van moviendo los modelos productivos hacia cada vez más productividad, y eso pone un reto aún mayor, que es la creación de empleo en entornos donde la automatización y la productividad pues son prioritarios para que las empresas se mantengan competitivas. Por eso todos estos signos y acciones que estamos viendo en las últimas semanas son muy positivas, porque le están ofreciendo al sector exportador, que reitero es el motor de la economía con generación de divisas y más de 650,000 empleos, las condiciones para que puedan competir. Y esa competitividad pasa por quitar los obstáculos del camino y también por tener una estrategia de seguridad jurídica, de largo plazo, de atracción y generación de talento, bilingüismo, que es fundamental, y sobre todo conciencia de que, como usted decía, no podemos crear las dos Costa Ricas. Para nosotros es prioritario generar empleo fuera del gran área metropolitana, en las costas, en las zonas rurales, donde Costa Rica tiene también un alto potencial, y aunque somos caros, como usted dice, Suiza también es caro, Irlanda también es caro, Singapur también es caro. Entonces, ¿cómo podemos evolucionar a tener las condiciones internas que nos permitan explotar nuestro máximo potencial como país? Entonces, en esas cosas se está trabajando. Las pymes son fundamentales, casi todo lo que hace Procomer es para las pymes, es un modelo de solidaridad empresarial, porque aunque la institución se financia con el canon que pagan las empresas de zona franca, nuestro servicio es principalmente las pymes. ¿Qué servicios? Servicios de inteligencia comercial, servicios de asesoría logística, servicios de encadenamientos, de matchmaking, ruedas de negocios, ese tipo de cosas. Tenemos una plataforma de acceso al financiamiento donde conectamos con fondos de banca para el desarrollo, programas con el INA, por supuesto bancarización de empresas, todo lo que tiene que ver con el modelo tradicional de Procomer de promoción de las exportaciones a través de las sedes internacionales que generan demanda por nuestra oferta exportable, también la presencia en ferias, misiones y agendas comerciales que hacen visibles nuestros productos, la marca país, que proyecta y promueve las cosas buenas que tiene el país, que es una de nuestras ventajas competitivas. Cuando nos sentamos a negociar con un comprador en Europa, en Estados Unidos, en Asia, el hecho que el producto sea hecho en Costa Rica es una ventaja, es una fortaleza, porque tenemos buena reputación, porque nuestros empresarios son empresarios que son resilientes. La pandemia, que también usted mencionaba, nos puso a prueba a la humanidad, esa tensión entre las medidas sanitarias y las medidas económicas, y aquí no fue difícil, pero Costa Rica fue uno de los pocos países del mundo que inclusive durante pandemia tuvimos crecimiento en exportaciones. En el 2020 un crecimiento de un 2% y en el 2021 un crecimiento del 20%. No solo en zonas francas, donde tuvimos un crecimiento importante, pero también en el régimen definitivo. Durante la pandemia tuvimos un crecimiento de doble dígito. Y eso es positivo porque crecieron todos los sectores productivos y crecieron todas las regiones del mundo a las que exportamos. Al final lo que estamos buscando es un modelo que sea inclusivo, que genere oportunidades para todos, independientemente de la ubicación geográfica de la empresa, independientemente de las habilidades que tengan los empleados. Y Costa Rica tiene el potencial, tenemos el potencial de ser exitosos en manufactura avanzada, como decía usted, con la industria de dispositivos médicos que genera ya casi $5,000 millones al año, o el sector de servicios intensivos en conocimiento, que también son casi $4,000 millones, pero el sector agrícola también es un gran motor, exportamos más de $3,500 millones, no solo piña, banano, café, que es lo más conocido, pero también raíces, tubérculos y una variedad inmensa de productos agrícolas, aprovechando las ventajas climatológicas, topográficas, de calidad de suelos, localización, 2 puertos, en fin, tenemos todas las condiciones para verdaderamente dar ese salto que nos permita generar más empleo, que al final es lo que estamos buscando, y ser una sociedad más inclusiva, donde todos puedan tener trabajo, igual la persona en Limón que en Punta Arenas, en Guanacaste, que aquí en el Valle Central. Pero ya en Guanacaste ya hay una gran empresa que es Coca-Cola exportando.
Sí, y tiene un es- aeropuerto, bueno, hay una oportunidad más. Ujú. eh, Guanacaste es de pero, las provincias con más potencial, no solo por la parte turística, sino también por ya la presencia de claro, infraestructura claro. propicia para las exportaciones. Y ahí Es están las un universidades, esfuerzo, y están las está el INMA, ahí está están todo. las municipalidades, estamos trabajando muy fuerte para implementar la ventanilla única de inversión que busca simplificar, automatizar, centralizar todos los trámites relacionados con el inicio y operación de empresas en el país. Y están las condiciones. Lo que tenemos que hacer es diversificar más la actividad económica en Guanacaste, que no dependa solo del turismo, porque eso nos hace más vulnerables, lo vimos en pandemia, sino que también no solo en las costas haya empleo, sino también en las partes interiores de Guanacaste. Y para eso, pues, es una estrategia fundamental, prioritaria para este nuevo gobierno y que por supuesto nosotros apoyamos y celebramos, porque necesitamos crear las condiciones, no solo para que sigan viniendo empresas internacionales a generar empleo, sino también para que nuestros empresarios locales puedan nacer como emprendedores, pero también crecer encadenándose y convertirse en exportadores, como tenemos muchísimos casos de éxito en los últimos 20, Una última 30 pregunta. años. La Alianza para el Pacífico, porque en mucho tiempo se habló de la Alianza del Pacífico, porque son 4 países latinoamericanos, sí. Y el Pacífico, la zona asiática, son los que crecen más, ¿verdad? Entonces, pero también tenía el problema había una resistencia del sector agrícola, las cámaras, pero ya ustedes tomaron una decisión como gobierno y están ya en negociaciones y hay un gran potencial, claro. Hay que arreglar el puerto de Caldera, que no es puerto, es casi es un caos, ¿verdad? Sí. Porque aquí lo que hacen es llegar a un puerto, no sé, como a Los Ángeles o en México, y vienen ya en barquitos más pequeños, pero para estar en esas grandes ligas tenés que tener un puerto de verdad. Correcto, sí. Una de las fortalezas que tiene Costa Rica es justamente la red de tratados de libre comercio que tenemos. Actualmente tenemos tratados de libre comercio con más de 50 países. Eso nos da condiciones de acceso privilegiadas en estos 50 países, incluyendo los 3 grandes bloques económicos globales, que son Norteamérica, China y la Unión Europea. Alianza del Pacífico, aunque tenemos ya tratados de libre comercio con esos 4 países, con México, Colombia, Perú y Chile, también ofrece la oportunidad de una mayor integración. Sí, para hacer, a nivel reducir costos. Exactamente. Y esa multilateralidad es importante porque nos permite acumular origen, nos permite no solo el libre flujo de bienes, sino también de servicios, de capitales. Y eso pues va en la dirección de generarle más oportunidades a esas pymes exportadoras. Por supuesto, como todo acuerdo comercial, tiene sus sensibilidades que tienen que ser analizadas, estudiadas, anticipadas y trabajadas. Es decir, bueno, pues ya el ministro está en eso. Ya la decisión está tomada, pero va a ser un proceso lento, también, ¿no? de atención análisis de esas sensibilidades, sí. y de análisis de los riesgos, con el fin de trabajar y hacer política pública para mitigar esos riesgos. Bueno, Pedro, muchas gracias. Ahí te invitaré en otra ocasión. Encantado de estar aquí, don Jorge. Muchas gracias. Un abrazo.